Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de esta audiencia jubilar presidida por el Papa Francisco con ocasión del jubileo de 2025. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con todos ustedes. Con este saludo litúrgico damos inicio a esta audiencia jubilar y también con la lectura del texto escogido para el día de hoy. Escuchemos en italiano. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Parola di Dio. Hemos escuchado la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, de versículo 24 y después del 26 al 28. El que nos dice, Jesús comenzó a hablar de Juan a la multitud diciendo, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Es aquel de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Parole du Seigneur. Y siguiendo el esquema de las audiencias generales de los días miércoles, estamos realizando esta primera audiencia jubilar en el cual el Papa Francisco encuentra a los peregrinos que vienen a Roma con ocasión del jubileo. Escuchemos la lectura de Lucas en inglés. What did you go out into the wilderness to look at? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written, see, I am sending my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. I tell you, among those born of women, no one is greater than John. Yet the least in the kingdom of God is greater than he. The Gospel of the Lord. Continuamos con el desarrollo de esta primera audiencia en el cual vemos un aula Pablo VI del Vaticano completamente llena, que ha recibido a todos los peregrinos que han llegado hasta Roma para poder atravesar por las diferentes puertas santas de las basílicas papales. Ahora la lectura del Evangelio según San Lucas en alemán. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bahnen wird. Ich sage euch, unter denen von einer Frau Geborenen gibt es keinen größeren als Johannes. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Wort des lebendigen Gottes. Y ahora escucharemos la proclamación de este mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar de Juan a la multitud, diciendo, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Un profeta? Les aseguro que sí. Y más que un profeta, Él es aquel de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino es más grande que él. Palabra del Señor.
Seguimos escuchando la proclamación de este pasaje bíblico que el Papa Francisco ha elegido para esta primera audiencia jubilar, en el cual desarrollará el tema de la esperanza. Y ha elegido precisamente el capítulo 7 del Evangelio de según San Lucas para poder hablar de la figura de Juan. Dice que salieron a ver al desierto un profeta. Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Es el testimonio que da Jesús precisamente de su precursor, Juan el Bautista, quien preparó precisamente con su anuncio la llegada del Mesías. Y estamos escuchando la proclamación de este pasaje bíblico en chino, una lengua que se ha agregado a las audiencias generales de los días miércoles y que también está presente aquí en esta audiencia jubilar que el Papa Francisco inaugura en este jubileo de 2025. Y ahora dejamos el audio internacional para nuestros amigos de lengua portuguesa. Leitura do Evangelho de São Lucas. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. É alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Palavra da salvação. Las audiencias jubilares serán estos encuentros especiales del Papa Francisco con los fieles y peregrinos que han llegado a Roma para poder celebrar el jubileo, durante el cual el Papa impartirá una catequesis sobre el tema de la esperanza. Y el día de hoy lo hace, como estamos escuchando, a partir de este texto bíblico del Evangelio según San Lucas, en el cual nos habla de la figura, de la persona de Juan el Bautista. Dice: les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Esto es lo que acabamos de escuchar en polaco. Continuamos con el desarrollo de esta audiencia en el cual el Papa Francisco va a recibir, como hemos señalado, a diferentes grupos de peregrinos que se encuentran en Roma durante el jubileo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Molti di voi si trovano qui a Roma come pellegrini di speranza. Muchos de ustedes se encuentran aquí en Roma como peregrinos de esperanza. Empecemos esta mañana las audiencias jubilares del sábado, que idealmente pretenden acoger y abrazar a todos aquellos que de tantas partes del mundo vienen a buscar un nuevo comienzo. El jubileo, de hecho, es un nuevo inicio, la posibilidad para todos de reiniciar desde ahí. Con el jubileo se comienza una nueva vida, una nueva etapa. In questi sabati vorrei evidenziare di volta in volta qualche aspetto della speranza. En estos sábados quisiera resaltar de vez en vez algunos aspectos de la esperanza. Es una virtud teologal. En latín, virtus quiere decir fuerza. La esperanza es una fuerza que viene de Dios. La esperanza no es un hábito o un aspecto del carácter que se tiene o que no se tiene, sino que es una fuerza que se pide. Por eso nos hacemos peregrinos. Venimos a pedir un don para poder reiniciar el camino de la vida. Estamos por celebrar la fiesta del bautismo de Jesús y esto nos hace pensar en aquel gran profeta de esperanza
que fue Giovanni Battista. Juan Bautista. Da lui Gesù disse qualcosa di meraviglioso. De él Jesús dice algo maravilloso, que es el más grande entre los nacidos de mujer. Allora perché tanta gente Entendamos ahora por qué tanta gente acudía a él con el deseo de un nuevo inicio, con el deseo de reiniciar. El jubileo nos ayuda a esto. El Bautista aparecía verdaderamente grande y creíble en su personalidad. Así como hoy nosotros atravesamos la Puerta Santa, así también Juan proponía atravesar el río Jordán, entrando en la tierra prometida, como había acontecido con Josué la primera vez. sorelle, fratelli, ricominciare. Hermanos, hermanas, recomenzar, reiniciar, esta es la palabra. Recibir la tierra desde el inicio como la primera vez. Mettiamoci questo nella testa e diciamo tutti insieme. Ricominciare. Pongamos esto en la cabeza y decimos todos juntos, digámoslo, reiniciar. Non sento bene. No escucho bien. Reiniciar. Un po' sordo. Estoy un poco sordo, no escucho, dice el Papa. Reiniciar, contestan los peregrinos. Reiniciar, no se olviden esto. Gesù però subito dopo quel grande complimento Jesús inmediatamente después de aquel gran halago agrega algo que nos hace pensar. io vi dico fra i nati da donna Les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan entre los nacidos de mujer. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. la speranza, fratelli e sorelle, è tutta questo salto di qualità. La esperanza, hermanos y hermanas, es todo este salto de calidad. No depende de nosotros, sino del reino de Dios. He aquí la sorpresa. Acoger el reino de Dios nos conduce a un nuevo orden de grandeza. Il nostro mondo tutto Y en este nuestro mundo todos nosotros tenemos necesidad de esto. dobbiamo, cosa dobbiamo fare? ¿Y nosotros qué cosa tenemos que hacer? Reiniciar. No entiendo, dice el Papa. Reiniciar, contestan los peregrinos. No se olviden de esto, reiniciar. Quando Gesù pronuncia quelle parole, il Battista è in carcere. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, el Bautista está en la cárcel, lleno de interrogativos. También nosotros llevamos en nuestra peregrinación tantas preguntas. E sapete perché? ¿Y saben por qué? Perché sono molti gli Erode Porque son muchos los Herodes que todavía hoy contrastan el reino de Dios. però ci mostra Pero Jesús nos muestra el camino nuevo, la strada delle beatiche, el camino de las bienaventuranzas, que son las leyes sorprendentes del Evangelio. chiediamo allora, Entonces nos preguntamos, dentro di me ¿llevo dentro de mí un sincero deseo de volver a reiniciar? dentro, voglio ricominciare, Quiero aprender, quiero llevar dentro imparare da Gesù y quiero aprender de Jesús, quien es verdaderamente grande. il regno di Dio. El más pequeño en el reino de Dios Dobbiamo es el más grande y nosotros tenemos que reiniciar. Reiniciar. cominciare. Da Giovanni Battista allora impariamo a De Juan el Bautista entonces aprendemos a reiniciar la esperanza por nuestra casa común, esta nuestra tierra tan herida. Y la esperanza para todos los seres humanos está en la diferencia de Dios. Su grandeza es diferente y nosotros volvemos a comenzar desde esta originalidad de Dios que ha resplandecido en Jesús y que ahora nos compromete a servir, a amar fraternalmente, a reconocernos pequeños y a ver a los más pequeños, a escucharlos y a hacer su voz de ellos. Ecco il nostro nuovo He inizio. aquí el nuevo inicio. Questo è il nostro giubileo. Este es nuestro jubileo y nosotros tenemos que reiniciar. Muchas gracias. Con este gran aliento de volver a iniciar, de reiniciar, concluye la catequesis del Papa Francisco en esta primera audiencia jubilar en el cual el Santo Padre ha querido encontrar a los fieles y peregrinos que han llegado hasta Roma para celebrar el jubileo de 2025, precisamente centrado en este tema de la esperanza. El Papa los ha alentado muchísimo a poder tener en mente y tener
en el horizonte esta palabra, reiniciar. Y ha dicho precisamente, el jubileo es un nuevo inicio, el jubileo es esa posibilidad para volver a iniciar desde Dios, desde la perspectiva de Dios, y lo ha hecho precisamente con esa gran figura de Juan el Bautista. Ahora pasamos a los saludos de los peregrinos que están presentes en esta audiencia jubilar, los diferentes grupos, y lo hacemos iniciando con los peregrinos de lengua francesa. La lectora está haciendo un resumen de lo que el Papa Francisco ha dicho en su catequesis, señalando sobre todo que Juan el Bautista es, según el testimonio de Jesús, es el más grande entre los nacidos de mujer. Y el Papa ha dicho, entendemos ahora por qué tanta gente acudía a él con el deseo de un nuevo inicio. Ahora el Papa saludará a los peregrinos. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese e prego Dio di infondere in voi durante il Giubileo un sincero desiderio di ricominciare imparando la grandezza della piccolezza. Dio vi benedica. El Papa Francisco, en sus saludos a los peregrinos de lengua francesa, ha dicho que invoca la bendición de Dios para que pueda infundir en ellos que durante el jubileo tengan un sincero deseo de reiniciar aprendiendo la grandeza y la pequeñez, y a todos ellos les ha impartido la bendición apostólica. Continuamos con el segundo grupo de peregrinos que saludan al Santo Padre en esta audiencia jubilar. Ellos se unen también a sus intenciones y a sus oraciones como jefe y pastor de la Iglesia Universal. Tendremos a los peregrinos de lengua inglesa que saludan en este sábado 11 de enero, primera audiencia jubilar, al Santo Padre. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then... Asimismo, el lector está recordando que al final de la audiencia, después de rezar el Padre Nuestro en latín, el Papa Francisco impartirá su bendición y bendecirá también los objetos de devoción que todos los peregrinos han traído hasta el aula Pablo VI que están presentes en esta audiencia. Asimismo, se hará un resumen de la catequesis que el Papa Francisco ha pronunciado. During this Jubilee year, many of you have come to Rome as pilgrims of hope, confident in the power of God's grace to offer us the possibility of a new beginning. El lector está señalando que a los peregrinos que han llegado hasta Roma con ocasión del jubileo de 2025 se ha iniciado este ciclo de catequesis jubilares centrados en la esperanza. Y ha dicho, citando al Papa, que la esperanza se encuentra en esta gran virtud cristiana que no es una característica de la personalidad ni siquiera del carácter, sino es un don que viene de Dios, un don que hay que pedirlo. Y la esperanza, ha dicho el Papa, es ese salto de calidad que no depende de nosotros, sino del reino de Dios. Y esta es precisamente la sorpresa que nos trae Dios. Ahora escuchamos el saludo del Papa a los peregrinos de lengua inglesa. Saluto i pellegrini di lingua inglese. Con fervidi auguri di giubileo sia un'occasione di rinnovamento spirituale e di crescita nella gioia del Vangelo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco di cuore i doni divini di sapienza, di forza e di pace. El Santo Padre, saludando a los peregrinos de lengua inglesa, les ha deseado que este jubileo sea una ocasión para una renovación espiritual y para un crecimiento en la alegría del Evangelio. Sobre ellos y sus familias ha invocado de corazón los dones divinos de la sabiduría, la fuerza y la paz. Y ahora el Papa les pregunta nuevamente a los peregrinos, ¿y nosotros tenemos que reiniciar? Contestan todos los fieles y peregrinos aquí en el aula Pablo VI. Continuamos con la lengua alemana. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden,
und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen. Son diferentes los grupos que han llegado desde Alemania, pero especialmente también hay grupos que han llegado desde Suiza. Hay un grupo acompañados por los funcionarios del Gran Concilio del Cantón Ticino en Suiza. Están presentes en esta audiencia y que también hacen llegar sus saludos al Santo Padre y se unen en oración por su pontificado. Asimismo, la lectora está haciendo un resumen de lo que el Santo Padre ha pronunciado y sobre todo recordando cuando Jesús pronuncia esas palabras sobre el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel lleno de interrogativos y el Papa ha dicho que en nuestra peregrinación también nosotros llevamos tantas preguntas porque lamentablemente en nuestro tiempo existen muchos Herodes, ha dicho el Papa, que contrastan el reino de Dios. Pero Jesús nos muestra el camino para reiniciar, ha señalado el pontífice, y ese camino precisamente parte de las bienaventuranzas, que son las leyes sorprendentes del Evangelio. Este debe ser también el camino para nosotros para reiniciar en este tiempo del jubileo, en este tiempo de gracia. Ahora escuchamos los saludos del Papa a los peregrinos alemanes. Cari fratelli e sorelle, domani celebriamo la festa del battesimo del Signore. Ricordiamoci che già nel battesimo abbiamo ricevuto la virtù teologale della speranza. Ringraziamo per questo dono e viviamolo chiedendo allo Spirito Santo di farci crescere nella speranza di giorno in giorno. El Papa Francisco, al saludar a los peregrinos de lengua alemana, les ha dicho que hermanos y hermanas, mañana celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Recordemos que ya en el bautismo hemos recibido la virtud teologal de la esperanza. Agradezcamos por este don y sobre todo tenemos que vivirlo, pidiendo al Espíritu Santo que nos haga crecer en la esperanza de día en día. Este es el deseo del Papa Francisco a los peregrinos de lengua alemana y ahora escuchemos los saludos en nuestro idioma. Los visitantes y peregrinos de lengua española presentes en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos las audiencias jubilares de los sábados. Estos encuentros serán una oportunidad para recibir a los peregrinos que vienen a Roma durante el jubileo y poder profundizar juntos en algunos aspectos de la esperanza. La esperanza es una virtud teologal, no depende de nosotros, sino que es un don de Dios. Un gran profeta de esperanza fue San Juan el Bautista, que aún en medio de persecuciones supo indicar el verdadero camino de la conversión y la vida de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que el año jubilar sea un tiempo de gracia para renovar la adhesión a Jesucristo y ser profetas de la esperanza que nunca defrauda. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. E noi dobbiamo? Non sento?
con esta invitación del Papa Francisco, concluye sus saludos en lengua española a todos los peregrinos de América Latina y también de España, sobre todo de Covirán, que están aquí presentes en esta audiencia jubilar, y les ha vuelto a repetir, a pedir que repitan que tenemos que reiniciar en este tiempo de gracia. Los ha alentado a ser sobre todo peregrinos de esperanza, de esa esperanza que no defrauda nunca. Ahora continuamos con la lengua china, en el cual se está señalando que el Papa Francisco al final de la audiencia va a bendecir los objetos de devoción que los peregrinos han traído el día de hoy, y también se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá su bendición apostólica. Asimismo, el lector está haciendo un resumen de las palabras del Santo Padre que ha pronunciado sobre esta virtud teologal de la esperanza. Como hemos escuchado, el Papa Francisco ha querido que estas audiencias jubilares de los sábados sean un momento, una oportunidad para un encuentro con los fieles y peregrinos que vienen a Roma durante el jubileo, y así poder profundizar juntos en algunos aspectos de la esperanza. También ha recordado que la esperanza es esta virtud teologal que no depende de nosotros, sino que es un don de Dios. Y el día de hoy, hablando de un modelo, un ejemplo concreto, ha presentado la figura de este gran profeta Juan el Bautista, que ha sido un profeta de esperanza, que aún en medio de persecuciones supo indicar el verdadero camino de la conversión y de la vida en Cristo. Ha sabido ser un gran profeta de esperanza, Juan el Bautista. Y ha vuelto a invitar a los peregrinos que no olviden esta frase. La palabra del día de hoy es recomenzar, reiniciar. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a confermare la vostra fede in Cristo e riaffermare il vostro impegno a vivere secondo lo spirito del Vangelo. A tutti la mia benedizione. El Santo Padre, saludando a los peregrinos de lengua china, ha dirigido un cordial saludo a todos ellos y les ha dicho: queridos hermanos y hermanas, los animo a confirmar su fe en Cristo y a reafirmar su compromiso a vivir según el espíritu del Evangelio. A todos los peregrinos y a todo el pueblo chino ha impartido su bendición apostólica, que ahora el lector está traduciendo. Un saludo especial del Papa Francisco a estos peregrinos de lengua china. Continuamos con esta transmisión, saludando también a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están acompañándonos, y dejamos ahora el audio internacional para nuestros amigos de lengua portuguesa que nos escuchan en toda América Latina. Desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade, e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo do discurso que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje iniciamos as audiências jubilares aos sábados. Em cada encontro, explicaremos um aspecto da esperança. Ela é uma virtude teologal, uma força divina, um dom que precisa ser pedido para que possamos recomeçar. E o Ano Santo é a oportunidade de reiniciarmos a partir de Deus. A festa do batismo do Senhor faz recordar a figura de João Batista, um grande profeta de esperança. Contudo, o menor no reino de Deus é maior do que ele.
Assim, vemos como o acolhimento do reino nos insere a uma lógica diversa. Nessa originalidade divina está a nossa esperança. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Fratelli, sorelle, il Giubileo è la possibilità di un nuovo inizio per tutti. L'accoglienza del Regno di Dio ci faccia pellegrini, pellegrini di speranza e messaggeri della misericordia del Padre, che perdona sempre. Non dimenticatevi, Dio perdona sempre e perdona tutto. Dio vi benedica. El Papa Francisco, saludando a los fieles de lengua portuguesa, les ha dicho: hermanos y hermanas, el jubileo es la posibilidad de un nuevo inicio para todos. Que la acogida del reino de Dios nos haga peregrinos de esperanza y mensajeros de la misericordia del Padre que perdona siempre. Que Dios los bendiga, pero también ha agregado, sobre todo, de que Dios perdona siempre, que Dios perdona todo. Y que Dios los bendiga. Este ha sido el deseo del Papa Francisco a todos los peregrinos de lengua portuguesa, numerosos que se encuentran aquí en el aula. Son más de 8.000 peregrinos presentes en el aula Pablo VI del Vaticano. Ahora pasamos a la lengua árabe. Después de recordar que al final se cantará el Padre Nuestro en latín y que el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica, ahora las comunidades y pueblos de lengua árabe están presentando sus saludos al Papa Francisco, pero también se va a realizar un resumen de esta audiencia, de esta catequesis que ha pronunciado el Santo Padre. Con estas audiencias también tratamos de llegar y acercar esta enseñanza del Papa Francisco a los fieles y peregrinos que por diversos motivos no podrán estar presentes aquí en Roma, pero queremos acercar las palabras, su mensaje de este jubileo de la esperanza a todos los fieles de América Latina, España, recordando que el jubileo inició el 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, pero también el 29 de diciembre, no hay que olvidarlo, una fiesta importante de la Sagrada Familia, el domingo después de Navidad, en el cual se abrieron con las celebraciones eucarísticas presididas por los obispos diocesanos, se dieron inicio al jubileo en las diferentes iglesias particulares y se han abierto templos jubilares que van en nuestro continente desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. Saludamos a todos nuestros amigos ahí en la parte de Sudamérica, que son templos jubilares que acogen a diferentes peregrinos y motivan para poder vivir precisamente en profundidad este tiempo de esperanza. Una esperanza que, como nos ha presentado el Papa Francisco, se resume en la figura de Juan el Bautista, este gran profeta de la esperanza que nunca defrauda. Saluto i fedeli di lingua araba. Sperare è il primo passo per ricominciare, perché ogni nuova alba nasce dalla fiducia in un domani migliore. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Santo Padre, al saludar a los fieles de lengua árabe, ha deseado y les ha dicho que el primer paso para reiniciar se da porque se busca renacer y con confianza un futuro mejor. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre y los libre de todo mal. Este ha sido el deseo del Papa Francisco. Son numerosos los peregrinos de lengua árabe que están aquí en el aula Pablo VI del Vaticano. Continuamos ahora con la lengua polaca. Pragnę przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności.
zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Sobotnie audiencje jubileuszowe są dla pielgrzymów przybywających z całego świata do Rzymu, aby szukać nowego początku. Jubileusz jest bowiem nowym początkiem, możliwością, by wszystko zacząć od Boga. W przededniu święta chrztu Jezusa zatrzymujemy się przy Janie El lector está señalando que de Juan el Bautista podemos aprender a volver a empezar la esperanza para diferentes ambientes de nuestra vida, nuestra casa común, la esperanza para los seres humanos en esta difícil situación donde nos encontramos, donde el mundo se encuentra, y es precisamente esta virtud teologal la que nos ayuda a reiniciar, a comenzar desde esta originalidad de Dios que ha resplandecido en Jesús y que ahora nos compromete a servir y amar a todos. Escuchamos los saludos del Papa a los peregrinos de lengua polaca. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. L'anno santo è un'opportunità per cambiare la propria vita, per rivalutare il proprio pensiero, per ricominciare imparando da Gesù e riponendo propria speranza in Dio. Questo è anche il significato del pellegrinaggio giubilare. Vi invito a cogliere in abbondanza la grazia dell'Anno Santo. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. El obispo de Roma, saludando cordialmente a los peregrinos de lengua polaca, les ha dicho que el Año Santo es esta oportunidad para cambiar la propia vida, para reevaluar el propio pensamiento, para reiniciar aprendiendo de Jesús y sobre todo reproponiendo la propia esperanza en Dios. Que este año sea un año significativo de la peregrinación jubilar. Por eso los ha invitado a acoger en abundancia la gracia del Año Santo y les ha impartido la bendición apostólica. Finalmente llegamos a los saludos de los peregrinos en lengua italiana. I fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà. Son numerosos los peregrinos de lengua italiana presentes aquí en la Plaza de San Pedro. Pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo insieme la preghiera del Padre Nostro in latino. Se recuerda una vez más que después de cantar el Padre Nuestro, el Papa Francisco impartirá la bendición apostólica de modo especial para los niños, los ancianos y las personas que están sufriendo. También bendecirá los objetos de devoción que cada uno ha traído a esta audiencia jubilar. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de Chietivasto. Accompagnati del loro arcivescovo, un grande teólogo. Acompañados por su arzobispo, un gran teólogo, a los jóvenes caballeros del Graal. Il volontariato vincenziano. Al voluntariado vincenciano, a las asociaciones de los amigos de los museos italianos, al grupo del municipio Quinto de Roma. Accolgo con affetto i funzionari del Gran Consiglio del Canton Ticino. Acojo con afecto a los funcionarios del Gran Consejo del Cantón Ticino en Suiza. Il mio pensiero va infine ai giovani, agli ammalati, agli anziani, agli sposi novelli. Mi pensamiento finalmente va a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Los animo a vivir bien el año del jubileo que ofrece la posibilidad de ir a ese tesoro de gracia y de misericordia que Dios ha confiado a la Iglesia.
Queridos hermanos, queridas hermanas, recemos por la paz. No olvidemos jamás. No dimentiquemos jamás que la guerra es una derrota siempre. Oremos por los países en guerra, que llegue la paz. Y a tutti la mia benedizione. E noi dobbiamo? Y a todos mi bendición, y nosotros tenemos que reiniciar. Esta es la invitación del Papa Francisco al final de esta audiencia jubilar. Y ahora nos disponemos a la oración y sobre todo recitamos el Padre Nuestro. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sin nomen Domini benedictum. Que el Señor bendiga a todas las personas ahora y nos disponemos a recibir la bendición apostólica del Santo Padre. Que el Señor os bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera, estimados oyentes de las diferentes emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros, llegamos al final de esta audiencia jubilar en el cual el Papa Francisco ha inaugurado este tiempo de encuentro con los fieles y peregrinos que vienen a Roma para poder pasar por las puertas santas durante este jubileo de la esperanza. Y como él mismo ha señalado, este es un tiempo especial para poder profundizar junto a los peregrinos algunos aspectos de la esperanza. Esa virtud teologal que no depende de nosotros, sino que es ese don de Dios que nos acerca al reino. Y el día de hoy, hablando de un gran profeta, de San Juan Bautista, nos ha dicho que es el profeta de la esperanza porque en medio de persecución nos supo indicar el verdadero camino de conversión y de la vida en Cristo, y de ahí la invitación del Papa para poder reiniciar. Y con esto nos quedamos, estimados oyentes, con esa invitación del Papa Francisco, que este tiempo de gracia, que este jubileo sea un tiempo para reiniciar nuestra vida. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes de Vatican News en español, los invitamos a seguir en sintonía en Radio Vatican, la Vatican News, cuando vemos las emociones de los peregrinos aquí presentes en el aula Pablo VI del Vaticano. Toda la información en nuestro portal y en nuestras redes sociales. Que tengan todos un buen fin de semana y los invitamos el día de mañana a estar con nosotros durante los bautismos en la Capilla Sixtina que transmitiremos en nuestros canales. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Les dejamos con las imágenes del aula Pablo VI.